Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele: Esto dice el que sujeta en la mano derecha las 7 estrellas, el que camina entre las 7 lámparas de oro. Conozco tus obras, tus fatigas, tu paciencia, que no toleras a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este que sería como el 8º pecado capital. Según las cuentas de Evagrio Póntico, existiría este que ha sido absorbido dentro de los 7 pecados capitales, pero este viene siendo como el 8º y tiene una importancia grande en nuestra época. Se llama la asedia. El padre Bojorge ha hecho un análisis profundo acerca de este pecado que podemos ir a ver en YouTube. Mas, sin embargo, he querido extractar para ustedes un resumen acerca de este pecado de la asedia. La asedia es una ceguera que impide ver la bondad de Dios. Es sentir tristeza por el bien absoluto que es Dios mismo. Es la soberbia de querer afirmar mis deseos y caprichos por encima aún en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos. Por eso no en vano el padre Bojorge habla de una civilización de la asedia. Estamos tan sumergidos en este pecado que precisamente no somos capaces de verlo, de lo inmersos que estamos en ese pecado terrible de la asedia. Imagínense, sentir tristeza por el bien que es Dios mismo. Los invito, mis hermanos, entonces, a que me acompañen a aprender más acerca de este pecado y que nos cuidemos de él y que podamos combatirlo con todo el ser. Bienvenidos. Bueno, pues empecemos definiendo qué significa la palabra asedia. ¿De dónde viene? A nosotros nos suena raro. Los otros 7 pecados capitales, pues de alguna manera los hemos conocido, pero esta palabra resulta bastante nueva para mucha gente. Miremos qué significa, de dónde viene. Inicialmente, si miramos la raíz latina, dice que viene del verbo acer, acris, acetum, acerbum, cuyo sentido es tristeza, amargura, acidez, todo aquello que se opone a la dulzura. Pero a su vez esto viene de la lengua griega, del término akedia, que significa descuido, negligencia, indiferencia, que es lo contrario de la kedia, que es el cuidado que brota de el parentesco, de la cercanía con las personas, aquel que es mi familiar, ese cuidado que tengo con un familiar. Entonces, lo opuesto a la kedia es la akedia en griego. En latín vendría siendo lo opuesto a la piedad, la impiedad. La asedia entonces es lo opuesto a la piedad religiosa. Es el vinagre que resulta de la fermentación, de dejar fermentar la dulzura del amor de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, la asedia nos habla de la descomposición del amor de Dios que se da en el ámbito del corazón del hombre como consecuencia de un descuido del hombre, del enfriamiento, así como nos dice el libro del Apocalipsis: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces viene de ese enfriamiento, de ese descuido, del no permanecer fervorosos, como lo escuchábamos también en el libro del Apocalipsis.
en el capítulo 2, versículo 4. Le decía el ángel del Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti, a pesar de todos sus esfuerzos, de todas sus dedicaciones, tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Es decir, te has dejado invadir por la asedia. El pecado de la asedia es un pecado muy terrible, tanto que nos parece increíble que pueda existir este pecado. Ya nos vamos a dar cuenta de lo que significa tener asedia. El pecado de la asedia es el ataque a la vida de Dios en el corazón del hombre. Es cuando el hombre quiere sacar de su corazón a Dios, cuando Dios le estorba en su interior. También se puede ver como una especie de pereza espiritual, como una pereza a todo aquello que tiene que ver con la religión. Llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Esto nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2094. Es una tristeza, es una envidia por el bien de Dios. La asedia tiene su origen naturalmente, como todos los pecados, en el pecado original. El demonio odia en el hombre la capacidad que tiene de amar, porque eso le recuerda a su creador. Es lo que la capacidad de amar del hombre es lo que nos asemeja con Dios, y por lo tanto el demonio quiere destruir al hombre. No quiere que haya seres humanos sobre la tierra, y ya vemos las políticas que está siguiendo para llevar a cabo su plan. La asedia, por tanto, es una especie de envidia, no por el bien material, sino por el bien que goza de la caridad, es decir, envidia por los bienes divinos. Es el querer poseer los bienes de Dios, pero sin Dios. Es como si Dios me estorbara. La asedia es un pecado tan aberrante y tan monstruoso que parece inconcebible y absurdo el hecho de que exista, pero se presenta de manera tan natural en nuestro medio que ni siquiera somos capaces de advertirlo. Si ya vamos teniendo claro en nuestro corazón qué es la asedia, que suena rarísimo, miremos cómo se manifiesta esta asedia en nuestra vida. Dice aquí que es la ceguera para las obras de Dios, una insensibilidad del corazón. Dios actúa todos los días. Es un milagro que podamos abrir los ojos cada día para bendecir y alabar a Dios, aunque muchos no lo hacemos. Entonces ahí empieza a actuar la asedia, en esa ceguera que hace de nuestro corazón un corazón desagradecido. También la asedia provoca la indiferencia, que es ignorar a Dios. Dios está ahí todo el tiempo junto a nosotros, pero nos dedicamos a ignorarlo. Eso hace la asedia. La asedia también es ingratitud, no ser capaz de bendecir a Dios por todos los dones que nos ha dado, no ser capaz de darle las gracias, porque simplemente nos hemos acostumbrado a que abrimos los ojos y estamos vivos y tenemos una habitación y tenemos comida y tenemos vestido, y pareciera que todo naturalmente debiera estar ahí en su puesto. También la asedia se manifiesta en la tibieza. Cuando vamos a la Eucaristía, esas misas sin fervor, esas misas que no nos tocan, que simplemente vamos a escuchar allá un rato al cura, pero no me interesa. Eso es asedia. El odio a Dios, la apostasía. Tantos hermanos que se separan de la Iglesia Católica lo hacen por dicen, no, en la Iglesia Católica nunca escuché la palabra de Dios, y hablan todas las pestes que se les ocurre decir, precisamente movidos por este demonio de la asedia y de la apostasía. Apartarse de aquello que hemos gustado, que hemos apreciado, porque ahora mismo tanta dulzura como que empalaga y nos disgusta. La asedia entristece, irrita, implica una ruptura entre el fervor de antes y el ahora decaído en una fobia, en una especie de fobia espiritual. En la Biblia encontramos muchos
ejemplos de asedia. Ya en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, cómo Dios le reprocha a su pueblo la ceguera. Le dice a Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 21, este pueblo tiene ojos y no ve, tiene oídos y no me oye. En los mismos términos nos va a hablar el profeta Ezequiel en el capítulo 12, versículo 2. Otro ejemplo de asedia en el pueblo es el haberse construido el becerro de oro. Todos nos acordamos de ese pasaje allá en cuando Moisés sube por 40 días a recibir los mandamientos. El pueblo piensa que ese Moisés se ha muerto, que no volverá, y le piden a su hermano Aarón que les fabrique un dios. Y apenas fabrican este becerro de oro, todo el pueblo dice, mire, ese Israel es el Dios que te sacó de Egipto. Eso es asedia, cambiar a Dios por algo que yo pueda ver, por algo que yo pueda apreciar y contemplar con mis sentidos, porque nos resulta difícil creer. Y nos resulta difícil creer justamente por la asedia. También vemos un reclamo absurdo, o sea, una cosa inconcebible en el mismo pueblo de Dios. Y lo podemos leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículos 26 y 27. Moisés está a punto de morir y está exhortando al pueblo, dándole sus últimas recomendaciones, pero también les está mostrando todo el camino que recorrieron con Dios por el desierto. Y le recuerda a su pueblo esto que dijeron cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, que se negaron a entrar. ¿Por qué? Porque descalificaron los que fueron a explorar la tierra prometida, uno por cada tribu de Israel. Cuando llegaron, solo 2 hablaron bien de la tierra prometida y los otros descalificaron esa tierra diciendo que allá había gigantes y que Dios los había llevado allá a morirse para que los perecieran ahí. En estos términos, dice el Deuteronomio, por el odio, oído a esto, es increíble, por el odio que nos tiene Dios, nos ha sacado de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Oiga, hablar de que Dios nos odia y que quiere destruirnos. Eso es la esencia de la asedia. Pensar que Dios no es bueno, sino que es un ser malvado. ¡Qué pensamiento más perverso! Por supuesto, los males que nos trae la asedia son muchos. Aquí vamos a enumerar algunos. Nos separa del amor de Dios. Entonces, crece como un odio natural contra Dios. Natural, ni yo mismo me reconozco diciendo estas palabras. Daña moral y espiritualmente al ser humano. Disipa el tesoro de las virtudes, es decir, extingue en nosotros la fe, la esperanza, la caridad. Termina odiando a Dios y a los bienes espirituales que Él nos da. Es también el origen de la descomposición social que hoy vivimos. Hoy es absurdo hablar de Dios y ya sabemos que eso es la asedia, que agota, que derrumba el corazón del hombre frente a las cosas que tienen que ver con Dios. La asedia se genera ¿por qué? ¿De dónde sale? Es un descuido voluntario nuestro, ¿sí? Al inicio, cuando nos convertimos a Dios, somos muy fervorosos, pero como dice el reclamo a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, hemos perdido el amor primero. Y eso nos conduce inevitablemente a la asedia. La dulzura de amar a un Dios tan bueno, al ser descuidada por las múltiples actividades, se va posponiendo, se enfría el corazón, se enfría ese amor inicial por Dios. La dulzura de nuestra relación entonces se torna agria, ácida, pesada. Es una carga que se vuelve insoportable y de la cual buscamos deshacernos porque se opone
a nuestros deseos, que van siendo por la concupiscencia opuestos a la voluntad de Dios. El descuido de esa piedad para con Dios corrompe el corazón y origina males a nivel personal y social. Aparece entonces la detracción de los buenos, como la apostasía de los buenos. Aparece entonces entre nosotros de una manera natural y lo soportamos, las murmuraciones, la descalificación, y ya nos avergonzamos por las burlas que nos hace, por las críticas y hasta por las calumnias, por amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo que debiera ser natural en nuestra vida. En estas épocas en las que estamos viviendo, pues esta asedia se disfraza de muchas maneras. Actualmente hablamos de una nueva normalidad. Ojo con esa palabra, nueva normalidad. En esta cultura de la asedia, eso significa la nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que no es normal que Dios esté como parte integral de nuestras tareas, de nuestros recuerdos, de nuestros afectos, de la razón de ser y de vivir. No está Dios en nuestras ganas de hacer las cosas. Las cosas no las hacemos por amor, las hacemos por interés en esta cultura de la asedia. Vemos entonces, debido a esa asedia, una iglesia progresista, con ideas progresistas. Es innegable que hay una gran parte del clero que quiere dizque actualizar la iglesia, olvidarse de lo que hemos venido guardando durante 2000 años, como la tradición sagrada, para cambiarlo y actualizarlo a lo que mandan estas épocas perversas. También las corrientes como el naturalismo. Ahora vemos tanta defensa de la naturaleza, de la capa ozono, el día de la tierra, el día del agua, pero detrás de estas ideas que aparentemente son nobles está la idea del hombre de acabar con el mismo hombre mediante la matanza selectiva de los inocentes. También estamos invadidos por la asedia con el mal de las ideologías. Los días del orgullo, los días de esto, de aquello, todo un montón de aberraciones que queremos disque celebrar. Está la degradación de esta cultura hedonista en la que lo que menos queremos saber es de sufrimiento. Por eso nos estorba la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo nos recuerda el padecimiento, el sufrimiento por amor, ese sufrimiento redentor, ese sufrimiento salvador. No lo queremos en esta cultura hedonista. La corriente de los modernistas al interior de la iglesia pretende entonces cambiar la tradición, actualizar a la iglesia con el pretexto de que no vaya a desaparecer. Jesús prometió que su iglesia permanecerá y que el poder del infierno no la derrotará. Los naturalistas adorando a la creación en vez de al creador, como dice Romanos 1. Considerar instalarse aquí bajo una apariencia de humildad. No, yo aquí estoy bien, yo no aspiro a cosas grandes. Es decir, tengo pereza de trabajar por el cielo que Dios me ha prometido. Rechazan entonces las verdades eternas. Se niegan, por tanto, a reconciliarse con Dios, como pide San Pablo. Se niegan a realizar los planes de Dios porque esta cultura tiene sus propios planes. Tengo ahí el ejemplo de una rueda suelta. Pensemos en la rueda en una rueda de un camión. Una rueda de un camión, mientras esté sujeta al eje, que sería el equivalente a nosotros, esa rueda sujeta a la voluntad de Dios, esa rueda en ese camión sirve para muchas cosas. En el momento en que esa rueda se zafe de su eje, lo único que hace es destrozos. Puede dañar a alguien, puede matar a alguien. Una rueda suelta de un camión, imagínense qué peligro. En eso nos convertimos cuando por la asedia queremos separarnos de Dios y hacer nuestra propia voluntad. También
están las personas que buscan y anhelan los beneficios de Dios. Y yo lo veo como aquel al que le gusta tomar leche y disfruta con la leche, pero patea a la vaca. Qué contradicción tan grande. Así estamos nosotros por este pecado de la asedia con respecto a Dios. ¿Cómo combatir este pecado de la asedia? Pues bien, recordemos nuevamente Apocalipsis 2. Dice, has perdido el amor primero. Perder el amor primero es el origen de la asedia. Entonces, sabiendo que esa es la fuente de nuestros males, ¿cómo hacer para combatir eso? Dice que con la paciencia unida a la frecuente oración. Hay que ser pacientes, mis hermanos, constantes en la oración, como dice, hacer todo con mucha constancia, todo aquello que se refiere a Dios, no perder ese amor es un tesoro, ese amor inicial a Dios no lo podemos perder porque se nos vuelve un vinagre en la dulzura del amor de Dios. Tener un vivo temor de Dios. Esta palabra temor de Dios está descalificada porque es como un miedo, como un susto, y no se trata de eso. Es el temor a ofender a un Dios precisamente porque es tan bueno. Es como decir, caramba, la embarré con este Dios tan bueno. Por eso me debe llevar a sentimientos que me busquen en mí la idea de reconciliarme con Dios, el deseo de querer volver a Dios, porque es una embarrada con Él, como decimos aquí en Colombia, que nos portemos tan mal con un Dios que solo nos da beneficios. Ese es el temor de Dios. Disponer una justa medida en cada actividad sin desistir antes de concluir. Hacer las cosas, hacerlas con amor a Dios, hacerlas por amor a Dios y terminarlas. Eso es súper importante, no dejar las cosas a medias y hacerlo todo por amor y por la gloria de Dios. Eso debe ser una constante en nuestras vidas para evitar este mal de la asedia. Al igual que en una relación humana, ¿sí?, de el esposo y la esposa, del novio con la novia, el amor a Dios implica una lucha por defender ese amor. Hay que alimentarlo, hay que hacerlo crecer con los sacramentos, con el fervor, teniendo un corazón ferviente, orante, agradecido. Es importante ser agradecido, estar enamorado de Dios y de sus intereses, con la mirada fija en los bienes eternos, no instalarnos aquí en este planeta y buscar aquí la comodidad, porque la comodidad no está aquí, estamos de paso, ser conscientes que somos peregrinos en este planeta. Entonces tener la mirada fija en los bienes eternos que Jesucristo nos ha prometido. Estar dispuestos, por tanto, para alcanzar esos bienes, pues estar dispuestos al sacrificio, a la entrega sin reservas, aún la entrega de la propia vida por causa del reino de los cielos. Es un habituarnos a vivir en Dios, así como nos habituamos a ver televisión, así como nos habituamos a salir los fines de semana, así debemos habituarnos a vivir en Dios, hacer de Él como una especie de fijación en nuestra mente, un tanto que raye casi en la locura, porque amar a Dios es una locura, y si no, miremos la cruz, esa es la mayor locura de Dios por nosotros, ser por tanto agradecidos y responderle en la misma medida de la cruz, teniéndolo a Él a cada instante en el corazón, en el pensamiento, y repitiendo: Jesús, en ti confío, y actuando en consecuencia. Si confío en Dios, pues confiar de todo corazón en Él, haciendo la parte que me corresponde. Los cristianos ortodoxos hablaban de la filocalia, de la oración del corazón, aquella oración que lleva a Dios todo el tiempo en el interior del ser humano. Esa es la invitación, pues, mis hermanos, a combatir la asedia con
enamoramiento de Dios, conseguirlo de todo corazón. ¿Cuál es el remedio en últimas? Cumplir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que entre otras cosas viene a ser aquello que va a ser nuestra tarea eternamente. Los que queremos ir al cielo, queremos estar allá para amar a Dios sobre todas las cosas, por toda la eternidad. Echémosle ganas, mis hermanos, para que salgamos adelante en este propósito. Nos queda entonces un tema que va reunido o unido a los pecados capitales y con el cual concluiremos esta sección, y es la tristeza. La tristeza tiene que ver con la asedia, es un producto de la asedia, y lo vamos a ver también dentro de este tema de los pecados capitales. Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos. Sigan adelante conmigo y vamos a hablar también en otra sección, a clarificar términos que tienen que ver con la Iglesia Católica. Hay muchas cosas, terminología católica que no entendemos, entonces vamos a procurar hacer unos videos aclarando términos que nos suenan raros, como asedia, que lo vimos hoy, como concupiscencia, así cosas que nos suenan raras, que a veces el lenguaje social las usa para denigrar de nuestra iglesia. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente tema, que es la tristeza.